Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 68 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Como su nombre lo indica, este espacio se trata de un bebedor y claro, eso también incluye a las infusiones en las que sin lugar a dudas se encuentra el café. Una bebida que en nuestro país viene teniendo un crecimiento exponencial tanto en especialistas como en oferta. Por eso, para entender un poco qué onda con el café, voy a charlar un rato con Sabrina Kukuliansky, periodista, comunicadora, crítica de vinos, cafés y gastronomía, que además es autora de libros, publicaciones y columnista de televisión. Y, como si esto fuera poco, creadora de Exigí Buen Café, el encuentro de referencia para la industria. Hola Sabri, gracias por tu tiempo y bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, gracias por la nota. Bueno, para arrancar me gustaría hacer, si se quiere, un poco de revisionismo histórico para preguntarte qué lugar ocupó históricamente el café en la cultura de la Argentina y me imagino yo más en el porteño, seguramente. Bueno, todos nos jactamos los porteños, hablo de todos porteños porque estamos viviendo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, de que somos grandes cafeteros y se habla siempre del café porteño, ¿no? Pero hay una realidad. Hasta ahora, hasta hace un par de años, que viene cambiando, el consumo de café por persona es solo de 1 kilo, o era solo de 1 kilo. Entonces, la verdad es que cuando se juntaban varias personas y iban a un café, si uno hace la cuenta, no todos pedían un café. Entonces uno pedía un café, el otro una gaseosa, el otro un sándwich, un jugo de naranja. Eh, el juego de hablar del café porteño, yo entiendo que está más asociado a una cuestión de ritual, a una cuestión de que el café en Argentina o para los porteños no está tan relacionado al consumo, sino a un momento, a una situación, a un espacio de contención, de calidez. Uno se acuerda, bueno, ¿quién te dio el primer café? ¿Cuándo tomaste el primer café? Y empezás, no, bueno, lo tomaba con mucha azúcar y leche y me lo daba mi abuela, me lo daba en lo de mi papá, me acuerdo que mi mamá me hacía. Entonces, para el porteño el café es mucho más que el pocillo que te sirven en un bar. Sí, hay una conexión emotiva, si se quiere, con ese momento justamente de disfrutar de un café o de tomar un café. Tal cual, tal cual. Y en esto que vos mencionás, eh, me genera todavía entonces más, no sé si duda, sino como curiosidad, entender cómo se dio el auge del café de especialidad, o por lo menos uno como consumidor eh, llano, digamos, entiendo que el café de especialidad es como un concepto que ha surgido ahora, en el último tiempo. Contame un poco cómo se dio esto, cómo llegamos hasta acá. Bueno, mundialmente la palabra café especialidad y las organizaciones que empezaban a hablar del café de especialidad aparecen alrededor de los 70 por ahí, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, en Argentina, hasta hace 16, 17 años, 20 como mucho, no creo que llegue a 20, nadie sabía lo que era la palabra barista, que es lo primero que uno asocia al café de especialidad, ¿no? Donde pasas de un café comercial, de el cafetero que tira el café, ¿no? Tirame un café, decían, a servir un café, ¿no? Que ya tiene como otra connotación de preocupación por un montón de otras cosas cuando uno sirve un café y se preocupa por ese café. Entonces, en Argentina, la, la primera vez que yo escuché el término fue más o menos hace, sí, 16, 17 años. Yo era jueza de los concursos internacionales de café y se anotaban solamente 5 o 6 personas
que resulta que llamaban baristas. Yo fui la primera vez a hacer una nota, a ver de qué se trataba, y yo decía, ¿qué es barista, un mago, varita mágica? O sea, ¿qué es esta palabra, no? Y bueno, y ahí fui aprendiendo. Resulta que el barista es la persona encargada de servir, conocer, saber hacerlo, saber del grano, saber los métodos de cómo se obtiene ese café, partiendo siempre, hablando de especialidad, de un grano de alta calidad. Como si habláramos de los vinos de alta gama o de los vinos que tienen una puntuación mayor. En el café de especialidad generalmente se habla de 85 puntos. Bien. Aunque en Argentina no existe esa, digamos, en Argentina no hay concursos de tueste, no hay concursos de calidad de café, principalmente porque Argentina no es productor de café. Entonces lo que hace Argentina es tener coffee hunters o tostadores especializados que van a fincas de distintos lugares del mundo, en Latinoamérica, en Asia, a buscar los mejores lotes, que los traen y los tienen que tostar acá en Argentina, tratando de mantener esos atributos que buscó el caficultor a la hora de decidir qué plantar. Muy parecido a lo que pasa con el vino. Bien, sí, hay varios puntos de contacto. De hecho, bueno, el rol del barista, en algún punto, mientras escuchaba lo que contabas, tiene alguna semejanza con los sommeliers, quizás, ¿no? Sobre todo en el contacto con el consumidor final, que al fin y al cabo es el que termina haciendo esa valoración del producto que recibe. Sí, es así, sobre todo que los baristas tienen que ir ganando cada vez más conocimiento. La única diferencia, si querés, con respecto a un cuarto de café o a una botella de vino, sommelier o en casa, o sea, en un restaurante o en casa, vos la botella la abrís y la servís. Puede ser que si es un gran vino tengas que airearlo o Claro, esperarlo, sí, por supuesto. pero con el cuarto de café hay un montón de pasos que siguen donde vos podés, como consumidor final o barista, si no lo sabés, arruinar todo ese proceso que se hizo inicialmente. Porque vos tenés el cuarto de café, ponele que lo tenés en grano, y entonces yo en casa decido, bueno, ¿qué máquina tengo para hacer el café? ¿Cómo voy a hacer el café? ¿Lo voy a hacer expreso, con una máquina expreso? ¿Lo voy a hacer filtrado? Lo voy a hacer filtrado. ¿Con qué máquina? ¿Con la media típica, con la media esa que uno iba tirando el agua al jarrito, que está todos los métodos son buenos? Lo voy a hacer con la máquina eléctrica de siempre, lo voy a hacer con estos métodos nuevos que parecen decanter o que son lo más parecido a la antigua melita y los filtros, donde uno va de a poco tirándole el agua sobre el café que está en un filtro y va cayendo. Bueno, todas esas decisiones respecto a qué método, que se llaman métodos, vos vas a usar, conlleva una ecuación no tan matemática, no es tan difícil, pero que sí hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la relación entre la cantidad de café con respecto al agua, el tiempo en que va a estar en contacto el agua con el café cuando vos vas haciendo la infusión y principalmente cómo vas a moler o qué tipo de molienda necesita ese grano para el método que vas a usar. Porque no es lo mismo moler, vos imaginate que tenés arena y piedras, ¿no? Entonces, si vos pasás el agua por la piedra, va a fluir mucho más rápido que si lo pasaras por la arena o por la harina. Entonces, ese tiempo de extracción se llama, ese momento de contacto, tiene que ver con el método que vos usás. Si yo uso la prensa francesa, que es esa especie de émbolo que yo voy bajando, yo sé que necesito un contacto más o menos de 3-4 minutos
del agua con el café. Pero el café en ese momento está molido grueso, o sea, hay menos puntos de contacto, hay piedras un poquito más grandes y cada lateral va a estar en contacto con el agua. Ahora, si yo eso mismo lo muelo muy, muy finito, voy a tener muchas más superficies de contacto y si yo lo dejo 3 minutos, la extracción va a ser tanta que ese café va a subir los amargos, va a perder un montón de cosas, se va a convertir en una bebida desbalanceada. Clarísimo. Ahora, por lo que vas enumerando y lo que vas contando, em, en algún punto el consumidor necesita cierto conocimiento, aunque sea mínimo, o cierta acceso a ese conocimiento. ¿Cómo ves esa parte, digamos? ¿Cómo lo ves al consumidor? ¿Notás que hay más interés por educarse? ¿Hay más posibilidades de hacerlo? Digo, independientemente que después, al fin y al cabo, cada uno toma el café como le gusta o como le sale, ¿no? Pero eh, hablando más en estas cuestiones que enumerás. Bueno, hay un interés creciente, obviamente. Hoy hay, todos dan clase de café, todos preguntan por café, todos quieren el dibujito del latte art, ¿no? Que es el dibujito en el coso, que eso en realidad es un skill, una técnica, un conocimiento que suma al barista o al que hace el café, que no tiene nada que ver con que si el café realmente es bueno o no, ¿no? Es como el moño que vos le pones al paquete, digamos, lo que tiene adentro puede ser más lindo, mejor o peor. Pero sí, hay un creciente interés. La palabra café de especialidad hoy está como mucho más, hay una divulgación mucho más grande, la gente quiere hacer cursos. Y con respecto a la realidad del consumidor, es como cuando con el vino empezó esto hace, no sé, 20 años, y la gente trataba de decir cosas y lo primero que decíamos era, tiene madera, no tiene madera, ¿no? Era como esas primeras cosas que uno podía ir descubriendo, tratando de agrandar o tener un poco más de conocimiento o de entender. Todo se aprende, esto no es una ciencia, es si te interesa conocer un poco más, y, y eso, escuchando, mirando, como todo, o sea, con la música, con una exposición, con una película, todo depende del interés que uno tenga y le ponga lo más o menos que vas a aprender para lo que necesites. Sí, además, teniendo en cuenta que pareciera que es un mundo que está en permanente movimiento o que suele, o está en una etapa en la cual van surgiendo tendencias y cuestiones que hacen que cambie, ¿no? Que sea casi constante el cambio y el hecho de poder aprender cosas nuevas o de desmitificar algunas otras cuestiones. Claro, o sea, yendo a algo histórico, el café que nace en África, en Etiopía, en el siglo XIV, XV, recién llega a Occidente en el 1700 por la Bolsa de Ámsterdam. O sea que hace 300 años que existe el café o que consumimos café, y pensá que el vino lo tomaban los romanos ya, ¿no? Entonces, sin embargo, el café hoy es, ponele que es la segunda bebida más consumida en el mundo. Por supuesto que está tomando gente menor de 18 también, ¿no? Claro, un poquito Pero, más. pero en tan poco tiempo tuvo un desarrollo tan descomunal que al mismo tiempo que se desarrolla o se aumenta el consumo, van apareciendo nuevas formas y nuevos descubrimientos y nuevas investigaciones en todas las etapas del proceso. Desde las varietales que se usan, desde las tierras donde se planta, desde las maneras en elaborar después ese café o beneficiar en las fincas, desde las maneras de fermentarlo, desde cómo tostarlo, desde todo. Entonces, como vos decís, hay un desarrollo en el conocimiento, en un auge en querer saber,
y una investigación constante al mismo tiempo desde la producción. Entonces es como que explota por todos lados. Clarísimo. Ahora, me corro un poco del café de especialidad o el clásico o lo que venimos conversando y te llevo un poco para el lado del alcohol. Uno dice, bueno, le pongo un poco de grapa al café. He visto sin alcohol el café tonic, sin ir más lejos, digo, otras posibles combinaciones del café. ¿Cómo ves eso? ¿Hay alguna tendencia, alguna cuestión que tenga que ver con la coctelería y donde el café quizás logre combinarse justamente con algunas bebidas alcohólicas? Bueno, hay dos clásicos, que uno es el espresso martini, ¿no? Que está siempre en las cartas. Y el otro, para los que somos un poco más grandes, era el Irish Coffee, ¿no? El café irlandés, que también era con alcohol. Mundialmente y en la feria que hacemos, Exigí Buen Café, que hacemos en Argentina, existe un campeonato que es el torneo de café y espirituosas, que está dirigido tanto a bartenders como a baristas, porque hoy muchos cafés también extienden el horario y ofrecen cafés con alcohol o bebidas de cafés con alcohol, donde más allá, o sea, donde no es que tanto en estos cócteles, no es tanto donde evaluás el tipo de café o si está tan bien preparado o no, sino que son fusiones o mixologías donde el barman o el barista crean un trago donde el café está presente y debe sentirse en ese mix también el sabor al café. Digo, eso es lo que evaluamos en este torneo que se hace ya hace 6 años, donde ellos, los concursantes, hacen cócteles donde tiene que estar presente el café en el sabor también. Mencionabas esta actividad en lo que va a ser el encuentro de Exigí Buen Café y justamente quería preguntarte respecto a eso porque año a año viene creciendo, incluso este año hay cambio de locación. ¿Querés contarme un poco, bueno, cuál es el propósito principal que tiene Exigí Buen Café y qué se puede esperar este año? Bueno, la feria nace justamente cuando te contaba eso, que yo era jueza de concursos y había 5 pibes solamente concursando, entonces yo pensaba, bueno, si solamente hay 5 personas que se preocupan por hacer un buen café, ¿cuándo voy a tomar yo un buen café cerca de mi casa? ¿No? Como que fue como una cuestión súper egoísta, entonces con mi relación con la gastronomía, con el vino, se me ocurrió que podía generar un espacio donde poner al café, que el café deje de ser una banana, ¿no? Porque hasta ese momento era como un genérico, bueno, el café es café, ¿no? Como que empiece a jugar otro rol. Y arrancó primero al consumidor final, porque para mí era el lugar donde se iba a dar el cambio en ese momento. Estoy hablando de la primera edición, que hoy ya son 11, ¿no? Donde Exigí Buen Café era el planteo hacia el consumidor. O sea, enseñémosle, es una feria donde hay expositores, donde hay concursos de baristas, pero básicamente la bajada de línea a los expositores era, bueno, le tenés que contar a cada gente que viene acá qué es tu café, por qué es la calidad y cómo es un buen café. Para que de a poco la gente pueda entender y aprender y a diferenciar un bueno de un mal café. Y después de la especialidad, ¿no? Pero empecemos entre calidad y mal café. La feria fue creciendo, la gente fue aprendiendo. Bueno, hoy hay 2 cafeterías por cuadra. Y la feria empezó a crecer también para la industria, porque así como el consumidor final empezó a estar interesado, y el que tenía un lugarcito decía, ay, voy a poner un café, entonces voy a comprar máquinas, entonces voy a comprar molinos, y entonces voy a necesitar a alguien que sepa, y el barista, y yo me voy a hacer un curso,
y yo tengo una peluquería, pero quiero poner una máquina de café, y yo que tengo una cafetería ahora quiero tener 3 porque hay más consumo. Entonces, es una feria que siempre unió de la planta a la taza, desde el productor al consumidor final. Entonces, a la feria viene el productor de granos desde las fincas para mostrar sus distintas digamos, opciones. Están los tostadores, que son los de la industria nacional, que ofrecen sus cafés tostados. Están los que venden las máquinas, están los que venden los molinos, tanto para la industria como para el barista en casa, digamos, ¿no? Para el interesado en consumir un buen café en el hogar. Sabrina, te agradezco una vez más por el tiempo. Sé que estás en plena organización. Nos veremos seguramente el 2 de septiembre. Y bueno, gracias por tu tiempo y por haber participado de este episodio de Bebedor Frecuente. Gracias a vos y los espero todos el 2 de septiembre en el Hilton. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!